Continúo con el teorema de Bernoulli, que se ha quedado incompleto en el vídeo anterior. Estamos viendo, hemos empezado viendo cuál era la energía que tenía que suministrar a un cierto caudal para desplazarlo de una posición 1 a una posición 2, ¿vale? Y esa energía era, bueno, pues era la energía mecánica que tengo al final menos la energía mecánica que tengo al principio. Entonces, esa variación de energía, por ejemplo, la variación de energía que se produce en este boli cuando yo lo muevo de esta posición 1 a esta posición 2, esa variación de energía está relacionada al trabajo que yo haga con el boli para moverlo de la 1 a la 2. Es decir, si un cuerpo gana energía es porque sobre ese cuerpo se ha realizado un trabajo y se está poniendo en una situación con mayor energía mecánica o energía potencial, energía cinética, energía mecánica de forma global. Entonces, lo que estamos aquí es, una vez que hemos calculado la variación de energía que tiene este caudal debido a su posición, vamos a ver cuál es el trabajo que he tenido que realizar para modificar esa energía, ¿vale?, del sistema. El trabajo, como hemos definido anteriormente, en vídeos anteriores, el trabajo es, bueno, la variación del trabajo, una variación infinitesimal del trabajo es igual a una fuerza por una variación infinitesimal de la posición, de la variación de la posición, ¿vale? La fuerza, digamos, la definición de trabajo, vamos a ver que este boli se ha quedado un poco... trabajo es igual a menos la fuerza por la variación de la posición. Eso es, digamos, la definición básica del trabajo, ¿vale? Luego, cuando en esta ecuación sustituimos la fuerza, por ejemplo, por la fuerza peso, pues podemos encontrar cuánto vale la energía potencial. Eso se ha visto anteriormente. Y en este caso, ¿vale?, como en los problemas de fluidos no nos interesa tanto el concepto de fuerza como el de presión, pues hemos sustituido la fuerza por la presión por la superficie, ¿vale? Presión por superficie. Y luego esta variación en la posición, que decíamos que preferíamos llamarlo X, pues esa variación en la posición la hemos escrito en el vídeo anterior como la velocidad por el incremento de tiempo, sabiendo que la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo, ¿vale? Cuando escribo la letra griega delta mayúscula, me estoy refiriendo a una variación mayor que a la infinitesimal, ¿vale? No, esto es la derivada de la posición con respecto al tiempo, pero aquí estoy queriendo escribirlo de esta forma, bueno, porque me interesa un poco matemáticamente, pero realmente para vosotros no hay gran diferencia en esto, ¿vale? Entonces, bueno, hemos llegado rápidamente a esta ecuación. Esto es la variación del trabajo, ¿vale?, o el trabajo que uno hace sobre mi sistema, que termina generando esta variación de la energía. Por eso, esos dos términos se pueden igualar, ¿vale? Y igualándolos es cuando, bueno, nos aparece la ecuación de Bernoulli, ¿vale? Esta demostración no es una demostración que un alumno de, por ejemplo, biología, pues bueno, tenga que hacer en un examen. Lo normal es que no lo tenga que hacer. Y, bueno, un alumno de física, un alumno de química, sí, como os decía anteriormente, un ingeniero. Los ingenieros también trabajan mucho con fluidos, pero para vosotros, al final, muy probablemente en los propios exámenes os dé la ecuación de Bernoulli, aunque quiero que tengáis esta idea de la misma, ¿vale? Puede ser que os equivocarais derivando esta demostración, pero que tengáis la idea de que la ecuación de Bernoulli lo único que me está diciendo es, bueno, por un lado me está calculando esta variación de energía y esa variación de energía la está igualando al trabajo que yo tengo que realizar sobre el sistema. Así que me queda, mira, me queda masa por gravedad por altura menos masa por gravedad por altura 1 más un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado igual a lo que tengo aquí, P1 S1, V1, incremento de T, menos P2, S2, V2, incremento de T, ¿vale? Entonces, ahora va a pasar una cosa, y es que nosotros sabemos que por el teorema de continuidad, por la conservación del caudal, el caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2. Esto es lo que estábamos viendo en el vídeo anterior. Caudal, lo que implica, de aquí lo que implica, en el fondo es que el área en 1 por la velocidad en 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, ¿vale? Tenemos esto de aquí. Porque eso nos va a servir ahora para, bueno, pues sustituir digamos, poder... aquí cuando ponemos área es esta superficie, ¿vale? Aquí estamos hablando de superficie, vamos a poner, como aquí he puesto área, vamos a poner mejor área 1 y aquí área 2, ¿vale? Superficie, área es lo mismo.
No confundamos con esas variables. Ahora veremos lo que pasa. Lo que voy a hacer ahora primero es pasar a un lado todo lo que tiene información sobre la posición 1, digamos, y todo lo que tiene información sobre la posición 2. Es decir, dejaríamos, pues vamos a dejar en este lado la presión, dejaremos P1 por S1, V1, incremento de temperatura. Esto ha quedado aquí, entonces lo de con 1 pasa al otro lado, es decir, esto va a pasar al otro lado, esto es 2, esto es 2 y esto es 1, perdona, esto no haya, es decir, todo va a quedar positivo, ¿vale? Cuando paso este término con 1 y este término allí va a quedar positivo, y cuando paso este término con la presión 2 al otro lado queda positivo, es decir, P1, S1, V1, incremento de temperatura, más masa por gravedad por H1, más un medio de la masa por V1 al cuadrado, igual, de aquí me quedaría P2, esto es lo que voy a pasar a este lado, P2, S2, V2, incremento de temperatura, más masa, gravedad H2, más un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, ¿vale? Me queda lo mismo, pero en lugar de con 1, con 2. Vale, entonces voy a borrar esto de aquí, y voy a borrar esto de aquí arriba también, pero ya no me hace falta. No quiero borrar el dibujo para utilizarlo al final. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a utilizar esta ecuación de ahí. Aquí no sé por qué he vuelto a poner S1 cuando quiero poner A1, ¿vale? Ahí, y abajo. Porque aquí, de esto de aquí, sabemos que A1 V2 es igual a 2 V2, es decir, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí es igual, ¿vale? Entonces, bueno, por otro lado, aquí tengo la velocidad, ¿vale? Entonces, al final lo que voy a querer hacer es dividir por todo este término, ¿vale? Incluso este mismo incremento de temperatura, este incremento de tiempo es el mismo, ¿vale? Entonces, aquí cuando yo tengo, digamos, bueno, esto lo podemos hacer de esta forma. Aquí tengo el área, velocidad, incremento de tiempo. Esta velocidad, digamos, vamos a volver hacia atrás, y en el cambio que hicimos antes, la velocidad la podemos ver como la variación de la posición con respecto al tiempo, ¿vale? Es decir, esta velocidad por el incremento de temperatura lo puedo ver como una variación digamos, una variación en la longitud X, es decir, si tengo un área y aquí introduzco una pequeña variación en la dirección X, lo que estoy generando es un pequeño volumen, ¿vale? Entonces, este término de aquí es el volumen, un pequeño volumen. El volumen, en el fondo, es este volumen, el volumen en el que se encuentra encerrado el fluido, y el volumen es el mismo, el volumen de este sitio y este sitio es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si esto de aquí, vale, toda esta parte es el volumen, y los volúmenes son iguales, este volumen y este volumen son igual, ¿vale? Pues yo lo que puedo hacer ahora es dividir por el volumen toda esta ecuación. Coger aquí, dividir por el volumen, coger aquí y dividir por el volumen, ¿vale? ¿Por qué? Porque me va a quedar lo siguiente, me va a quedar la ecuación de Bernoulli, ¿vale? Que es lo siguiente, lo vamos a escribir aquí arriba. Me va a quedar presión en 1. Aquí, el volumen tiene que dividir a los tres términos, pero ¿qué vale la masa partido por el volumen? La densidad. Esto sería densidad por gravedad por altura 1, más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, igual a la presión en 2, más la densidad gravedad por altura en 2, más un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, ¿vale? Y esto es la ecuación de Bernoulli. Daros cuenta que es análoga a la ecuación de la presión hidrostática. Cuando hablábamos análoga, me refiero a análoga, pero introduciendo el concepto de dinámica de fluidos. La ecuación de la presión hidrostática nos decía que la presión en un punto es igual a la presión en otro punto más la masa por más densidad, gravedad por altura, ¿vale? Ahora tenemos, bueno, una ecuación que nos relaciona las variables que habíamos escrito en este inicio, ¿vale? Las variables de las que puede depender este fluido en este punto con las variables de las que depende en otro punto, ¿vale? Tenemos la presión en 1, la altura de 1 y la velocidad en 1 relacionadas con la presión en 2, la altura en 2 y la velocidad en 2.
Esta ecuación nos permitirá, bueno, pues, conocidas por ejemplo las presiones en estos dos puntos, calcular la velocidad en un segundo punto, bueno, ya veremos, una ecuación que el problema me tendrá que dar una cierta información y yo lo utilizaré para obtener alguna variable, ¿vale? Entonces, esto es la ecuación de Bernoulli, vamos a ponerlo, y la utilizaremos, ¿vale? Lo normal es que esta ecuación, pues yo os la dé en el problema, no quiera que lo sepáis de memoria, porque esta derivación, ya os digo, que a un alumno como vosotros puede costar un poquito, yo la daré directamente y pues la utilizaremos para resolver algunos problemas, ¿vale? Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo, donde en principio probablemente haga algún ejercicio relacionado con esta parte. Venga, hasta luego.